Hoy vamos a trabajar de una manera más teórica, ¿sí? Pero vamos a tener unos lapsos de break de 5 minuticos, uno que va a ser tipo 8:30 y otro que va a ser a las 8 y otro que va a ser a las 8:15, pues ya dependeré de la voz. Como me pueden escuchar, ando un poquitico disfónica y la idea no es forzarla. Y adicionalmente vamos a hacer el primer examen parcial. Listo. De esa manera trabajaremos este día. Igual también tengo pensado terminar un poco más temprano la tutoría por la misma cuestión. ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Listo. Nosotros la semana pasada habíamos quedado en esta partecita de las etapas de la auditoría. ¿Quién me recuerda cuáles son las etapas de la auditoría? Son 3 etapas. La preparación no es una, José. Preparación, muy bien. Muy bien, preparación no es una. ¿Cuál otra? Ejecución. Ejecución, muy bien. Y la planificación. Y la planificación, correcto. Entonces tenemos la etapa número 1, como para hacer un recorrido, que es la evaluación del riesgo. Recordemos que nosotros como auditores tenemos que ir a mirar cuáles van a ser los riesgos planteados de acuerdo al encargo o a las necesidades de la empresa, ¿sí? Cumpliendo las siguientes actividades, que es la realización de actividades preliminares, la planificación de la auditoría y la realización de procedimientos de la evaluación del riesgo. También estuvimos viendo el diseño o lo que estaban diciendo que es la ejecución ya de la auditoría, que teníamos que plantear un diseño de preguntas y respuestas de acuerdo a lo que vamos a auditar o el proceso que estamos auditando en este momento. Y por último teníamos la etapa de conclusión, que en esta etapa es donde se realiza el reporte de la auditoría, lo que le vamos a decir a gerencia, lo que le vamos a decir a la administración de las evidencias que obtuvimos de la auditoría. Entonces, un ejemplo, ¿cuál podría ser una evidencia? ¿Cuál podría ser una evidencia para una auditoría del efectivo y equivalente? La liquidez que se tiene, o sea, que se tiene un efectivo para cubrir las deudas que presenta la empresa. Las deudas que presenta la empresa, la liquidez. Pero, o sea, recordemos que la evidencia, primero, ¿qué es evidencia? Profe, un arqueo de caja. Entonces, por ejemplo, una evidencia podría ser un archivo de caja, ¿sí? Los documentos soporte. Exacto, recordemos que toda esa información o todos esos documentos de evidencia que vayamos a tener son los documentos soportes. Yo sé que la empresa puede tener una liquidez, ¿sí? O no puede tener liquidez, pero eso para mí no es un soporte para yo poder presentar el reporte. Esa sería como la conclusión que vamos a generar de las evidencias que tenemos, ¿sí? Listo. Y teníamos una relación de conceptos que es la valoración del riesgo.
Dentro de la valoración del riesgo vimos que teníamos que desarrollar unas actividades, teníamos que planear una auditoría y teníamos que desarrollar unos procedimientos perdón, y teníamos que desarrollar unos procedimientos de esa misma valoración del riesgo, determinando qué teníamos que evaluar o cuáles eran los procesos que teníamos que tener en cuenta al momento de realizar una auditoría dentro de la compañía. Bueno, después de realizar la valoración del riesgo, vamos a identificar y a valorar nuevamente el riesgo, pero señora, hola. De acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces, existen dos tipos de riesgos, uno que son emitidos bajo los estados financieros y unos que son emitidos bajo las afirmaciones. Cuando hablamos de afirmaciones, hablamos de los manuales de procedimientos que tenga la empresa con respecto al control de calidad o al control o el registro que tenga la empresa con sus respectivos casos empresariales. Y dentro de él teníamos la valoración de la respuesta del auditor. ¿Qué debía de incluir? Debería de incluir una respuesta global y una predeterminada al proceso que estamos evaluando. Y la idea final es evidenciar y reducir o minimizar los riesgos de auditoría o los riesgos establecidos por la empresa al proceso que estamos auditando. Y las semanas pasadas, por último, vimos como las etapas de la auditoría, ¿sí? Dentro de esas etapas habíamos visto 3 características. Una, o bueno, solamente vimos una característica que fueron los fundamentos, acorde a las necesidades que tenía la empresa. Nosotros como auditores, ¿cómo le vamos a presentar la información a la gerencia? Entonces teníamos un objetivo como auditores, un marco regulatorio, unas responsabilidades y unos honorarios, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Hasta acá llegamos la semana pasada, ¿correcto? ¿Qué fue la actividad que hicimos? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Después de esos fundamentos, nosotros tenemos que determinar unas condiciones previas de la auditoría, como el marco de la información financiera, es decir, solicitar unos estados financieros de la empresa, ¿sí? O más que solicitar los estados financieros, solicitar las políticas que tenga la empresa con respecto, por ejemplo, al manejo del efectivo o al manejo de las condiciones establecidas por la entidad. Tenemos que determinar también la responsabilidad de la gerencia. Dentro de esa responsabilidad de la gerencia es mirar quiénes son los encargados de la elaboración y presentación de los estados financieros. Recordemos que para preparar los estados financieros solamente se requiere el contador. ¿O quién más requerimos? Necesita a los colaboradores. Los colaboradores, entonces puede ser el gerente general, el gerente de almacén, el gerente, no sé, todos los gerentes de la empresa que puede tener o las personas que son líderes de los procesos de la empresa. Diseñar y mirar si está implementado el sistema de control interno. Chicos, porque es muy importante ese sistema de control interno para las empresas, porque me predetermina o me dice cuáles son los parámetros que yo debo de tener, para la aplicación de por ejemplo, para vender un producto, cuáles son los parámetros que yo debo tener en cuenta para realizar la venta, ¿sí? O para comprar la mercancía, quién es el proveedor, para qué sirve el proveedor, qué hace el proveedor. Es como determinar ese diseño
e implementarlo a la compañía. Y realizar una restricción de accesos de la información. Cuando estamos hablando de la restricción de accesos, yo siempre la divido en dos conceptos. Una, que es el concepto que nos da, uno, que es el concepto, a ver, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, que la empresa quiera ocultar algo, o por ejemplo, la empresa, se supone que le vamos a auditar el proceso de costeo a Frisbee, ¿sí? Y para poder determinar el costeo de Frisbee necesitamos reconocer la receta para que sepamos cómo se hace el Frisbee, ¿sí? ¿Cuál sería la restricción ahí? De que los dueños no nos va a dar esa receta así como así. Entonces ahí ya tenemos una restricción de la información porque no vamos a poder realizar el costeo adecuado a esa empresa o auditar el proceso de costeo. ¿Me hago entender con esa primera restricción? Sí, señor. Sí, profe. Y la segunda restricción es cuando tenemos la confidencialidad, cuando nosotros nos imponen firmar un documento de confidencialidad donde nosotros no podamos, o sea, por ejemplo, resulta que nos dieron la receta de Frisbee, ¿sí? Y nosotros no podemos, dentro de nuestros papeles de trabajo o dictámenes, hacer alusión a lo que muy fielmente la empresa confía en nosotros, ¿sí? Ahí también vamos a tener una restricción de información con respecto a los temas establecidos. Dentro de la primera etapa tenemos también un literal C, que es el control de calidad, que es revisar todos los procesos de calidad que tenga la empresa, manuales y funciones y manuales y procedimientos que tengan, ¿sí? Y dentro de eso nosotros tenemos que tener una ética. La ética va no solamente del cliente, sino que también va como nosotros como contadores. La primera partecita de la ética, que es esta que estamos hablando acá, es mirar la disponibilidad que tenga el auditor o la persona que nos va a apoyar en ese proceso, ¿sí? No es lo mismo enviar un auditor que tiene concepto o tiene conocimiento del costeo a enviar un auditor que tiene conocimiento netamente tributario, ¿sí? Ahí estaremos infligiendo en un error, o ¿ustedes qué opinan? Si, por ejemplo, mandamos un auditor tributario a realizar el costeo de la mercancía de una empresa X. No digo que ambas personas no sean capaces, ¿sí? Sino que uno tiene más experiencia y es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de contratar al auditor que nos va a apoyar en el proceso, ¿sí? Si es un auditor con experiencia, entonces lo podemos poner como líder del proceso. O si no es un auditor con experiencia, entonces podemos ponerlo como un apoyo al líder del proceso. Siempre tenemos que cumplir con los requisitos de independencia, ¿sí? Tanto para la parte administrativa como para la parte que está auditando. Por ejemplo, no es nada ético que nosotros como contadores vayamos a auditar a una empresa familiar. No vamos a tener que, si las auditamos, no vamos a tener que, principios de ética profesional, Objetividad. no vamos a tener objetividad correcta. Así yo sea una persona correcta, ¿sí? Le hice auditoría a la empresa de mi papá y fui una persona correcta y no hallé nada raro dentro de la empresa. Y el dictamen que yo pasé, lo pasé limpio, sin ningún error, o sea, sin nada que modificar, ¿sí? Para las personas que están afuera, yo, ojo ahí, y quiero recalcar, lo hice a conciencia, lo hice sola,
y no me importó si era mi papá o no, pero no encontré nada en la auditoría. Las personas que están afuera, ¿cómo verían esa auditoría? Profe, pues pensarían que como por usted ser la hija del dueño, pues digamos pudo maquillar los informes o eso, algo así, no lo verían como de una buena manera. Exacto, exacto. Con Es poca por eso. veracidad. Exacto. No se va a ver de una buena manera. Así, por más buena gente que yo haya sido, por más ojo clínico que le haya puesto a la auditoría, no va a tener como una objetividad y no va a ser verídica pues para los informes que queremos presentar. Y por último, evaluar la integridad. Siempre tenemos que mirar qué tan íntegros son las personas que se encargan de mirar o elaborar los procesos de la empresa de factores internos, entonces los dueños, el gerente general, etcétera. Y siempre cuando vayamos a pedir documentación, miremos qué hizo el auditor anterior, cuál fue el proceso que él dijo, que consideraba que era necesario, cuáles fueron el plan de acción de mejora que tenía esa persona, de la auditoría que hizo pues en el pasado. Y por último, vamos a tener las etapas de la planeación de la auditoría, ¿sí? Que en este caso sería la NIA 300 con respecto a la auditoría de los estados financieros. Dentro de la planeación de la auditoría la vamos a dividir en 3 procesos, ¿sí? Una, que es la valoración del riesgo. Cuando hablamos de valoración del riesgo, ¿a qué nos referimos? Es identificar los principales factores que exige la empresa, donde puede afectar el riesgo. Los riesgos pueden ser altos, bajos o moderados. Correcto. Muy bien, Jason. Entonces depende mucho de lo que vayamos a afectar o el proceso que vayamos a auditar, ¿sí? Si es alto, si es moderado o si es bajo. Un ejemplo, el riesgo que pueda tener al auditar el departamento de tesorería es alto. Pensémoslo de manera global. El departamento de tesorería se dedica a recibir el dinero tanto en el banco como a entregar el dinero a los proveedores por medio del banco o en efectivo, ¿sí? Ese es el departamento de tesorería. ¿Qué nivel de riesgo puede tener esa auditoría en tesorería? ¿Alto, medio o bajo? Profe, alto. Alto. ¿Por qué alto? Porque pues es el departamento que maneja el dinero y como es el que se encarga de realizar los pagos a los proveedores y no solo pues por el banco, sino que también maneja efectivo, entonces puede haber una pérdida, un desfalco a la empresa. Exacto. Entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta. Estrategias, ok. Después de valorar el riesgo, darle una respuesta al riesgo, ¿sí? Y al dar respuesta al riesgo, estamos mirando las características que pueda tener el mismo. Entonces, ¿cómo podemos minimizar esos riesgos? ¿Cómo podemos disminuir la desconfianza que yo vaya a tener con el tesorero o con el auxiliar de tesorería? ¿Sí? Listo por esta parte. Bueno, tenemos que analizar los cambios de plan de auditoría si se presentan algún cambio. Tenemos que tener en cuenta cuáles fueron esos cambios y para qué se dieron, si fue para mejorar o si de pronto fue para un retroceso de la misma. Listo.
Y una vez tengamos el plan de auditoría, la idea es desarrollarlo de acuerdo a las naturalezas de los procedimientos planteados en ese plan de auditoría. Dentro del proceso de auditoría hay que tener en cuenta la conformidad que sugiere la NIA correspondiente, ¿sí? En este caso, se deben de realizar las actividades previas del encargo. Entonces, la planeación de la auditoría, que fue lo que dijimos al momento de realizar esas actividades previas. Identificar y evaluar el riesgo de la auditoría según la NIA 315, ¿sí? Y para poder evaluar el riesgo, tanto de los factores internos como externos, hay que tener en cuenta, primero, quién es la empresa, y para saber quién es la empresa, ¿qué vamos a solicitar? Actas, vamos a solicitar escritura pública, Cámara de Comercio, RUT, actas de Asamblea General y Junta Directiva o Asamblea Extraordinaria, organigrama, ¿sí? De los desarrollos que hayan tenido en el proceso de implementación de un control, lugares donde se va a desarrollar la auditoría. Si son 5 bodegas, entonces las 5 bodegas tenemos que ir a visitarlas. ¿Cuáles son los principales lugares del desarrollo de la actividad? Hacer una visita a las plantas o a los puntos de venta, dependiendo pues de cada uno de los casos. Entonces, lo primero que tenemos que determinar dentro del proceso de estrategia es quién es la empresa. El segundo parámetro que debemos de tener en cuenta es qué es lo que hace la empresa o la organización. Es decir, conocer sus clientes, conocer sus proveedores, conocer sus productos. Chicos, definitivamente hoy nos vamos más tempranito. Me disculparán por eso. Tranquila, profe. Tranquila, profe. Yo que estoy sufriendo por usted. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Profe, teniendo en cuenta pues el estado en el que usted está, no hay ningún problema si usted ve si completamos la clase con algún trabajo o algo para que usted no pueda Sí, esforzar tanto la voz, porque es delicado de eso. hecho, sí, muchas gracias, Santiago. De hecho, termino todo este proceso y nos vamos a hacer el examen, el primer examen, listo. Yo se los habilito en la plataforma para que lo inicien y lo puedan elaborar. Pero sí, de verdad no, pensé que estaba bien, ahorita estaba hablando bien, pero veo que no. Listo. Y por último, que tenemos que tener en cuenta dentro del proceso de auditoría son los canales en los que nos vamos a comunicar o las documentaciones que vamos a solicitar ya específicamente, los estados financieros, ¿sí? Las declaraciones tributarias, ojalá sean todas las declaraciones, los comités que existan en la empresa, los presupuestos si los tienen, los costos. Ahora, no, cuando yo me refiero de todos esos canales y responsabilidades, no es que vamos a llegar a auditar a la empresa y a solicitarle toda esta documentación. Chicos, nunca terminamos. Una auditoría de costos se puede ir aproximadamente un mes, porque tenemos que ir a tomar el tiempo de los operarios, tenemos que ir a conocer los operarios, tenemos que hacer todos esos procesos. Entonces, no significa ir a hacer auditoría todo de una vez, no, sino irlo haciendo por partes, dependiendo también del encargo de gerencia. Y acá tenemos la unidad 2. Terminamos esta unidad y nos vamos a hacer el examen, listo. Para tener en cuenta el procedimiento de auditoría, bueno, el procedimiento de valoración del riesgo, debemos de tener en cuenta los siguientes parámetros, que son indagaciones con la dirección, es decir, hablar tú a tú con el gerente, con los directivos de la empresa, de los diferentes departamentos, preguntarles cosas, ¿sí? Sacarles o exprimirles en lo que más podamos toda la información, toda. Inspección y observación, mirar qué están haciendo, lo que les decía ahorita con respecto a los operarios,
cuánto se está demorando un operario en hacer un proceso y cuánto se debe demorar normalmente ese operario, si está siendo rentable o si no está siendo rentable, ¿sí? Estamos inspeccionando y observando todo el proceso. Realizar un estudio y una evaluación del sistema del control interno. Entonces, bueno, operarios o almacenista, hablemos con el almacenista, hágame un favor, muéstreme su manual de función y de procedimientos, ¿sí? Y empecemos a indagar. ¿Se acuerdan que la semana pasada, bueno, una de las clases yo les decía, ustedes tienen que hacer sus preguntas y de esas preguntas ustedes mismos, de acuerdo a lo que leyeron o a lo que hayan leído, hacer sus propias respuestas? Al momento de hacer la evaluación, yo ya sé la persona que me está respondiendo, si es correcto o si está equivocado. Y si está equivocado, pues hombre, al dictamen tengo que mirar cuál es el proceso real y pasar como una recomendación dentro del dictamen o dentro de los papeles de trabajo. Siempre debemos documentar los riesgos evaluados, ¿sí? El ejemplo que les ponía con respecto a la caja, ustedes mismos, entre todos, me dijeron que uno de los riesgos es la baja, el fraude que se pueda presentar en tesorería o el robo que se pueda presentar en tesorería porque estamos confiando mucho en las personas. Ahí tenemos que documentar el riesgo que se pueda presentar. Procedimientos y revisión analítica. Cuando hablamos de este tipo de procedimientos y revisión analítica, estamos hablando de los análisis a los estados financieros, ¿sí? Por ejemplo, cada cuánto rota los proveedores, cada cuánto rota los inventarios, cada cuánto rota las cuentas por cobrar a los clientes, ¿sí? Al determinar esa información, yo puedo mirar cuál es el flujo de caja libre que pueda tener la empresa o cuánto se demora la empresa en determinar la liquidez que tenga la liquidez que tenga, ¿sí? Si están bien, si están mal. Si están mal, entonces, ¿qué es lo que deben de mejorar en todo el proceso? Y por último, valorar el riesgo identificado, medirlo, identificarlo y buscar unas maneras como auditores dentro de las recomendaciones de minimizar ese riesgo en lo más posible. Acá en las siguientes diapositivas fue básicamente un resumen de lo que yo les acabé de decir de este mapita conceptual que tenemos acá de los procedimientos de la valoración del riesgo. Estas diapositivas ya están en plataforma, por si desean pues mirarlas y revisarlas. De ahí va a salir el examen. Igual la próxima semana pues tratamos de recuperar el tiempo, ya sea con 5 minutos del descanso o quedarnos un poquitico más tarde. De lo que les decía con respecto a los análisis financieros, del procedimiento del riesgo analítico, del estudio. Señora. Buenas noches, ¿cómo están? Es Buenas que noches. yo apenas me conecté y estoy como medio perdida. No sé si hay parcial o qué es lo que usted está diciendo ahí, que vamos a recuperar el tiempo. Bueno, va a haber parcial. Y terminado el parcial, ya nos vamos a descansar. Lo anterior, porque de verdad no me encuentro muy bien con mi voz. Y pues realmente esto en las noches es como el momento más fuerte que me está dando este proceso, ¿sí? Sí vamos a hacer parcial, terminamos el parcial está para hacerse en media hora, realmente, pero pues terminamos el examen y la idea es recuperar la próxima semana o en el transcurso de la semana el tiempo que queda pendiente hoy, ¿sí? De verdad no me siento capaz de orientar la clase así. Se me va la voz. Ah, no, profe, tranquila, tiene igual que cuidarse. Exacto. Entonces ya les voy a subir el examen a la plataforma para que ustedes estén pendientes. Ya se los muestro acá en plataforma. Bueno, tengan en cuenta que, chicos,
Ya tienen los videos, tienen todo. Me va a decir que no es. El internet tampoco como que me ayuda mucho. El examen es la teoría que hemos visto en estas semanitas, no me salgo de esa información que tenemos ahí, así que no se preocupen por eso, listo. Bueno, profe. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes? No, profe, ninguna. Perfecto.
chicos, ahí ya queda habilitado el examen. Pero adicional, yo tenía un taller que era para la próxima semana, Profe, pero lo voy a aprovechar. Señora, qué pena le interrumpo, pues acabo de abrir el parcial y dice que está retrasada hace 9 horas y 9 minutos. Entonces no sé si de pronto la hora quedó mal. no pasa nada, ya lo modificamos. Ya qué agilidad la de ustedes, no me dejan ni explicar y ya tienen el examen abierto. Estoy motivada. Motivada. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Listo. Listo, ya quedó habilitado el examen, chicos, lo pueden iniciar. Pero antes de que inicien, yo les tengo un taller. Este taller tenía pensado hacerlo la próxima semana, ¿sí? Pero yo creo que ya podemos empezarlo a hacer. ¿Cuál es la idea? Son estos puntos de esta empresa, ¿sí? Tiene una caja, tiene unos bancos, tiene unos efectivos, ¿sí? Tiene unos bancos. ¿Cuál es la idea? Realizar los hallazgos y recomendaciones, cosas que ustedes vean raras, La idea es, vimos, por ejemplo, el arqueo de caja dio satisfactoriamente de acuerdo a lo que tenían en libros versus lo que tenían en físico, ¿sí? Otro ejemplo, los bancos se encuentran descuadrados por 100.000 pesos, no se logra identificar de qué son. Si me hago entender, la idea solamente es realizar los hallazgos y las posibles recomendaciones del mismo ejercicio. Entonces, dentro de, bueno, yo igual ya lo voy a subir. ¿Me hice entender con la actividad? Sí, profe, ¿y ese hasta cuándo el plazo? Ya les voy a decir, listo. ¿Qué pasa? En el examen nos vamos a poder hacer en parejitas, ¿sí? Pero solamente una persona me va a subir el examen y me lo va a subir en PDF. Es muy importante esta partecita que me lo suban en PDF. Este taller o este trabajito lo van a poder hacer también en parejas, se pueden hacer las mismas parejas que se hicieron en el examen. Vamos a dar plazo hasta el 26, hasta el 27, ¿sí? De hecho, lo pueden terminar ahorita, después del examen, pueden terminar este trabajo. Eso no se demora más de otros 30 minutos. Hasta el 27 de agosto, ¿vale? ¿Entendido qué vamos a hacer? Sí, señora. Perfecto.